Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos. Estamos en el capítulo 11, tercera parte, que lleva como título Constantino y los obispos. Cuando Constantino fue a tomar asiento como presidente oficial en el Concilio de Niza, sus aduladores teocráticos fingían deslumbrar por su esplendor, como si un ángel de Dios había descendido directamente del cielo, y el que estaba sentado a la diestra de Constantino ese día testifica así. Y ahora todos levantándose a la señal que indicaba la entrada del emperador, por fin él mismo pasó por en medio de la asamblea como un mensajero celestial de Dios. Constantino, para mantener su parte en la farsa, declaró abiertamente en el concilio que los crímenes de los sacerdotes no deben darse a conocer a la multitud, no sea que se conviertan en una ocasión de ofensa o de pecado, y que si se detectara un obispo en el mismo acto de cometer adulterio, arrojar su manto imperial sobre el acto ilícito, porque nadie debería presenciar la escena y ser herido por el mal ejemplo. Y cuando el consejo se cerró y el credo por el cual se habían reunido estaba establecido, él envió una carta a la Iglesia Católica de Alejandría, en la que anunciaba que las conclusiones a las que llegó el concilio fueron inspiradas por el Espíritu Santo y no podían ser otras que la voluntad divina acerca de la doctrina de Dios. Una vez terminado el concilio, ofreció un banquete en honor del 20º año de su reinado, al que invitó a los obispos y clérigos que habían asistido al concilio. Los obispos respondieron fingiendo que parecía ser la misma semejanza del reino de Cristo mismo. La descripción es la siguiente. El emperador mismo invitó y festejó con los ministros de Dios a quienes había reconciliado, y así ofreció, por así decirlo, a través de ellos un sacrificio adecuado a Dios. Ninguno de los obispos faltaba en el banquete imperial, cuyas circunstancias eran, espléndidas más allá de la descripción. Destacamentos de guardaespaldas y otras tropas rodearon la entrada del palacio con espadas desenvainadas, y en medio de ellas los hombres de Dios procedieron sin temor a lo más recóndito de los aposentos imperiales, en los que algunos eran los propios compañeros de mesa del emperador, mientras que otros se reclinaban en sofás dispuestos a ambos lados. Uno podría haber pensado que una imagen del reino de Cristo estaba así sombreada y que la escena se parecía menos a la realidad que a un sueño. En el banquete presidió el emperador mismo, y a medida que avanzaba la fiesta llamó a sí mismo a un obispo tras otro y cargó a cada uno con regalos proporcionándoles a sus merecimientos. Esto deleitó tanto a los obispos que uno de ellos, Jacobo de Nisibis, miembro de esta tribu monarcal que habitualmente vivía en el campo, ramoneaba como buey. Estaba a una altura que declaró que vio ángeles de pie alrededor del emperador Constantino, para no quedarse atrás. Vio ángeles de pie alrededor de James y lo declaró uno de los 3 pilares del mundo. Dijo: hay 3 pilares del mundo: Antonio en Egipto, Nicolás en Mira, Santiago en Asiria. Otro ejemplo de este mutuo halago se da con respecto a Eusebio y al emperador de la siguiente manera. Un acto, sin embargo, no debo omitir de ninguna manera dejar de registrar que este admirable príncipe realizó en mi propia presencia. En una ocasión, envalentonado por la confiada seguridad que tenía de su piedad, había pedido permiso para pronunciar un discurso sobre el tema del sepulcro de nuestro Salvador en su audiencia. Con esta solicitud, él más fácilmente obedeció, y en medio de un gran número de auditores, en el interior del propio palacio, se puso de pie y escuchó con los demás. Le supliqué, pero en vano, que se sentara en el trono imperial que estaba cerca. Continuó con atención fija, sopesando los temas de mi discurso, y dio su propio testimonio de la verdad de las doctrinas teológicas que contenía.
Después de algún tiempo, siendo la oración de considerable extensión, yo mismo estaba deseoso de concluir, pero esto no me lo permitiría y me exhortó a continuar hasta el final. A mis espaldas le rogaba que se sentara. Él, a su vez, me amonestó a desistir, diciendo que no estaba bien escuchar de manera descuidada la discusión de doctrinas relacionadas a Dios. Y nuevamente, en esta postura era buena y provechosa para él, ya que argumentaba una reverencia cada vez mayor al estar de pie mientras escuchaba las verdades sagradas. Por tanto, habiendo concluido mi discurso, regresé a casa y reanudé mis ocupaciones habituales. El propio Constantino aparecía ocasionalmente en el papel de predicador también. En estas ocasiones se emitió una invitación general y miles de personas fueron al palacio para escuchar a un emperador convertido en predicador. Stanley lo dice en Historia de la Iglesia Oriental, conferencia 6, párrafo 24. Ellos estaban listos en los puntos fuertes para responder con fuertes aplausos. A veces atacaba a sus cortesanos por su rapacidad y mundanalidad en general, y ellos, entendiendo perfectamente, lo animaban en voz alta por su predicación, y continuaba de la misma manera imitando sus acciones. De nuevo, cuando su madre le envió los clavos de la verdadera cruz desde Jerusalén con la instrucción de que algunos de ellos deberían usarse como bridas para su caballo de guerra, se contó una evidencia más de que había llegado el reino de Dios. Como cumplimiento de lo que el profeta Zacarías predijo, que lo que está sobre las bridas de los caballos serán santidad para el Señor Todopoderoso. Y cuando nombró a sus hijos y sobrinos como césares a una participación en la autoridad gubernamental, esto fue hecho para dar cumplimiento a la profecía de Daniel 7:17, los santos del Altísimo tomarán el reino. Sin embargo, más que esto, Eusebio en realidad argumentó que el comedor del emperador podría ser la Nueva Jerusalén descrita en el libro de Apocalipsis. Esto está en la Enciclopedia Británica, en el artículo llamado Milenio. Y en la celebración del 30º año de su reinado, otro de los obispos estaba tan extasiado con los honores imperiales que le fueron conferidos, que llegó a declarar que Constantino había sido constituido por Dios para gobernar sobre todo en el mundo presente, y estaba destinado también por el Señor a reinar con el Hijo de Dios en el mundo venidero. Esto, al parecer, fue demasiado, incluso para Constantino, y exhortó al obispo efusivo no utilizar más ese lenguaje. Pero en lugar de eso, debía rezar por él para que fuera considerado digno de ser siervo de Dios, en lugar de gobernador conjunto en el mundo venidero. Pero después de que murió y por lo tanto no pudo poner cualquier control sobre la extravagancia de su adulación, Eusebio fingió dudar sobre si no habría cometido un grave sacrilegio por intentar escribir su vida. Sin embargo, finalmente decidió aventurarse en ello. Algunas de sus declaraciones ya las hemos dado, pero hay algunas más que deberían reproducirse a este respecto. Refiriéndose a la mentira de Constantino tanto tiempo antes de que sus hijos asumieran la autoridad imperial, dice: ningún mortal como este bendito príncipe había continuado reinando incluso después de su muerte y recibiendo el mismo homenaje que durante su vida. Solo de todos los que han vivido obtuvieron esta recompensa de Dios, una recompensa adecuada, ya que él solo de todos los soberanos había honrado en todas sus acciones al Dios Supremo y a su Cristo. Y Dios mismo, en consecuencia, estaba complacido de que incluso sus restos mortales aún conservaran la autoridad entre los hombres. Sin embargo, esto no fue suficiente. Debía ser necesario que Dios lo presentara como modelo de la raza humana. Y Dios mismo, a quien adoraba Constantino, ha confirmado esta verdad con las manifestaciones más claras de su voluntad, estando presente para ayudarlo al comienzo, durante el curso y al final de su reinado, y sosteniéndolo ante la raza humana como un modelo ejemplar de piedad.
A continuación, busca algún objeto digno de ser un estándar de comparación de este hombre maravilloso, pero es incapaz de encontrar tal cosa o persona que no sea el Salvador mismo. Por eso declara, no podemos compararlo con esa ave de Egipto, la única, como dicen, de su especie, que muere abnegada en medio de aromáticos perfumes y surgiendo de sus propias cenizas, con nuevas con nueva vida se eleva en la misma forma que tenía antes. Más bien se parecía a su Salvador, que como el maíz sembrado que se multiplica de un solo grano, había producido abundante crecimiento mediante la bendición de Dios y se había extendido por el mundo con su fruto. Incluso así lo hizo nuestro príncipe 3 veces. Bendito se multiplicó, por así decirlo, a través de la sucesión de sus hijos. Se erigió una estatua junto con la de ellos en todas las provincias, y el nombre de Constantino fue poseído y honrado incluso después del cierre de su mortal vida. Pero incluso esto no satisface las aspiraciones del adulador episcopal. La tarea se ha convertido ahora de tal grandeza como para trascender todos sus poderes. Se detiene asombrado y en la impotencia lo resigna todo a Cristo, quien solo profesa es digno de hacer justicia al sujeto, porque hacia cualquier parte que dirija mi vista, ya sea hacia el este o al oeste, o sobre todo el mundo o hacia el cielo mismo, veo al bendito emperador presente en todas partes. Y lo veo aún vivo y poderoso, y gobierna los intereses generales de la humanidad más completamente que nunca, siendo multiplicado por la sucesión de sus hijos al poder imperial. Y estoy realmente asombrado cuando considero que Él era últimamente visible y presente con nosotros en su cuerpo mortal. Es todavía, incluso después de la muerte, cuando el pensamiento natural niega todas las distinciones superfluas como inadecuadas. Maravillosamente dotado de las mismas viviendas imperiales y honores y alabanzas como hasta ahora. Pero además, cuando levanto mis pensamientos hasta el arco del cielo y allí contemplo su alma 3 veces, bendita en comunión con Dios mismo, libre de todas las vestiduras terrenales y mortales y resplandeciente en un manto refulgente de luz, y cuando percibo que ya no está conectado con los periodos fugaces y ocupaciones de la vida mortal, pero honrado con una corona siempre floreciente y una inmortalidad de existencia infinita y bendita, me paro, por así decirlo, extasiado y privado de todo poder de expresión. Y así, mientras condeno mi propia debilidad y me impongo el silencio, renuncio a la tarea de pronunciar sus alabanzas dignamente a quien es más capaz, incluso al único que tiene poder, siendo el Dios inmortal del Verbo, para confirmar la verdad de sus propios dichos. Todo esto con mucho más en el mismo sentido se expone por ese obispo que por encima de todos los demás se titula uno de los mejores entre los obispos de la corte de Constantino, y el que no puede contarse entre el número de los obispos de la corte de su época. Según los hechos históricos sencillos e imparciales, Constantino se considera ante el mundo como un hipócrita confirmado y constante, un perjuro y muchas veces asesino, y sin embargo, este obispo, sabiendo todo esto, duda en no declararlo el favorito especial de Dios, compararlo con Jesucristo, para hacer que Dios endose a la raza humana como ejemplo de piedad y exaltarlo tan alto que nadie más que el inmortal Dios puede hablar dignamente sus alabanzas. Cuando uno de los mejores obispos de su corte, uno que estaba familiarizado con todo el curso de su vida malvada, podía ver en la vida y acciones de un hombre como este, un Moisés y ángeles y la Nueva Jerusalén y el reino de Dios, e incluso el Señor Jesucristo, cuando en una vida así todo esto podría ser visto por uno de los mejores obispos. Solo podemos preguntar con asombro qué no podía ser visto allí por el peor de los obispos.
¿Puede alguien preguntarse o cualquier persona razonable disputar que de una mezcla compuesta de tales obispos y tal personaje debe venir el misterio de iniquidad en toda su espantosa enormidad? Nota de la visión de la cruz de Constantino. Se observará que en este relato de Constantino no se ha dicho nada acerca de su visión de la cruz, de la que tanto han dicho casi todos los demás escritores que han pasado por este terreno. Para esto hay dos principales razones. En primer lugar, no hay ningún punto en la narración en el que él pudiera haber sido introducido, aunque fuera cierto. En segundo lugar, toda la historia es una mentira tan manifiesta que es indigna de una atención seria en cualquier narrativa que pretenda ser verdad o sobria. No hay ningún punto en el que se pueda insertar una cuenta de este tipo, porque nadie oyó hablar de él hasta mucho después de que se dijo que había ocurrido. Y luego, fue dado a conocer por el propio Constantino a Eusebio solamente y nunca se hizo un asunto de registro hasta después de la muerte de Constantino. Estas cosas en sí mismas irían muy lejos para desacreditar la historia, pero cuando se tiene en cuenta que el único registro que se hizo aún entonces fue en la vida de Constantino, de Eusebio, cuyo carácter se ve claramente en los extractos que hemos hecho de él en este capítulo. La historia puede estar completamente desacreditada. Las palabras de Eusebio son las siguientes. Mientras oraba así con ferviente súplica, se le apareció desde el cielo una señal muy maravillosa, cuyo relato habría sido difícil de recibir con crédito si hubiera sido contado por otra persona. Pero el mismo emperador victorioso lo declaró mucho después al escritor de esta historia, cuando fue honrado con sus conocidos y su sociedad, y confirmó su declaración por juramento. ¿Quién podría dudar en acreditar la relación, sobre todo porque el testimonio de después del tiempo ha establecido su verdad? Se verá enseguida que este relato es de la misma naturaleza que el de la vida de Constantino de Eusebio en todo. Es de la misma pieza con la que a ningún mortal se le permitió contribuir a la elevación de Constantino. Si desde alegarse que Constantino Sí debe alegarse que Constantino confirmó su declaración mediante un juramento. La respuesta es que esto no es evidencia de la veracidad de la declaración. El emperador lo atestiguó bajo juramento, como nos dice el historiador. De hecho, no es una garantía adicional de la veracidad del emperador. Hizo su juramento a su hermana como prenda por la vida de su marido y pronto lo hizo matar. En resumen, cuando Constantino confirmó una declaración por un juramento, esta era la mejor prueba que podía dar de que la declaración era una mentira. Esta es la impresión que transmite claramente la narrativa de Stanley, como puede ser visto por una comparación de la lección 3, párrafo 11, conferencia 4, párrafo 9, conferencia 6, párrafo 10, y se sustenta en la evidencia de todo el discurso imperial de Constantino. Además de esto, está el hecho de que el propio Eusebio solo acreditó la historia porque vino de Constantino y porque fue establecida por el testimonio de tiempos posteriores, en cuyo testimonio siempre estuvo dispuesto a ver la más maravillosa evidencia de la consideración especial de Dios por Constantino, y el hecho adicional de que era uno de los principios de Eusebio, que puede ser lícito y apropiado usar la falsedad como medicina para beneficio de aquellos que requieren tal método, cuyo principio que se ilustra plenamente en su trato con Constantino. Cuando todas estas cosas y muchas otras que podrían mencionarse son consideradas con justicia, se combinan para hacer que la historia de la visión de la cruz de Constantino sea absolutamente indigna al más mínimo crédito o de cualquier lugar, en cualquier historia sobria o exacta. Por lo tanto, yo y todos los demás deberíamos estar totalmente de acuerdo con la opinión de que esta es la halagueña fábula.
no puede reclamar ningún lugar entre los registros auténticos de la historia y por escritos cuyo único objeto es la verdad. Puede ser consignado con mucha seguridad al desprecio y al olvido.